Los hombres de negro nos vigilan. ¿Cómo es posible que hayan desaparecido o muerto en extrañas circunstancias tantas personas que han investigado y denunciado todo tipo de escabrosas cuestiones en las que están implicadas nuestros gobiernos, entre las que se encuentran temas como la energía libre, encubrimientos, salud, ovnis o ciencia? ¿De dónde salen y quién paga a esos amenazantes hombres vestidos de negro con corbata que acosan a dichas personas? El siguiente artículo ayudará a esclarecer en qué mundo vivimos realmente. No dejen de leer el relato más abajo que nos llega desde Argentina al respecto. Casos de hombres de negro en Argentina. Argentina, tampoco ha estado ajeno a todos estos acontecimientos. He podido rastrear varios incidentes donde están involucrados y se ha observado la presencia de los hombres de negro. Personalmente he tenido la oportunidad de investigar varios casos ocurridos aquí en la Argentina, a testigos de fenómenos ovni y protagonistas de encuentros con los tripulantes de dichos objetos, investigadores, que se han acercado a mí para contarme sus ingratas experiencias. Mis archivos poseen datos ocurridos en la provincia de Buenos Aires, distintas ciudades de esta, la capital federal, San Luis, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, etc. En los sucesos del 29 de agosto de 1962, un episodio conocido como el incidente de Necochea, el protagonista principal Osman Alberto Simonini observa y es perseguido por un ovni en la ruta bonaerense que une La Dulce con Necochea, mientras viajaba con destino a esta última ciudad costera. Este caso también fue investigado por el oficial principal Juan José Laterza, al día siguiente de los sucesos, quien elevó un memorándum informando acerca de la presencia de un raro artefacto, y calificando al testigo de muy buena reputación y totalmente confiable en sus dichos. Finaliza el mismo certificando al incidente como un hecho real, tal cual como lo relata el protagonista. Se detalla el avistaje de un objeto, el paso por el campo dejando evidencias físicas y o fisiológicas al testigo, su posible persecución, entre otros detalles. Enterado de estos sucesos, quien esto escribe, años más tarde y por la excelente reputación en la ciudad del testigo, trato de que me conceda una entrevista para que me relate lo sucedido. Luego de varios meses de arduos intentos, interminables llamadas telefónicas, cartas a su domicilio y varias charlas solicitudes personales, Simonini accede al mismo y me relata que tenía miedo en contar lo ocurrido allá en 1962 porque pocos días después de su incidente, y luego de la investigación mantenida con el oficial Pal. J. Laterza, se hizo presente en su taller mecánico dos hombres vestidos de negro quienes le alertaron que olvidara lo sucedido y que por supuesto no detallara a nadie más lo ocurrido, ya que algo le podría ocurrir y, haciendo caso a esta advertencia, por muchos años trató de olvidarse del asunto, hasta que quien esto escribe, debido a mi permanente insistencia, logró persuadirlo para que me contara in extenso todo su episodio. Fue aquí donde tuve mi primer acercamiento de un testigo con los hombres de negro y en mi propia ciudad. Luego vendrían otros episodios y la presencia de estos dos HDN le incurrió miedo, temor al testigo. Recuerda que le llamó poderosamente la atención el color de sus vestimentas, color negro, y todos con ropas similares. Sus estaturas aproximadas a 1,70 m, morenos, parecían extranjeros debido al rasgo de sus rostros, nórdicos, como los esquimales. El encuentro duró pocos minutos, solo lo necesario para advertirle acerca de mantener silencio. Recuerda que se retiraron del taller, existiendo otros testigos, ayudantes y clientes, pero nadie salió para ver en qué se movilizaban. Cabe aclarar, que este episodio, al cual denominé el incidente de Necochea, debido a mi investigación y a la propia, desarrollada por el oficial Pal. Laterza, llegó a la Fuerza Aérea Argentina, años más tarde, en manos del propio oficial, por haber llamado poderosamente la atención este sorprendente caso de contacto ovni. La presencia de estos extraños personajes en este incidente dándolo a conocer por primera vez en este trabajo de investigación produjo en mi persona la búsqueda de casos similares en el mundo entero, realizando así mi investigación paralela en torno a ellos. El 4 de febrero de 1978 se produce en el dique La Florida, en la provincia de San Luis, un encuentro con un tripulante de un ovni teniendo como protagonistas a 6 argentinos. Manuel M. Álvarez, Regino S. Perroni, Pedro R. Sosa, Ramón A. Sosa, Genaro Sosa y Jacinto E. Lucero, empleados del Banco de la Provincia de San Luis, Casa de Gobierno, Fábrica de Cerámica San José y de Aerolíneas Argentinas.
Ellos relatan que aproximadamente a las 4:45 horas del día 4 de febrero de 1978, a unos 100 metros de donde se encuentran ubicadas las instalaciones del Club Náutico y de Pesca La Florida, con dirección al sur, observan un ovni rodeado de una aureola con irradiación de luz fosforescente, cuya nave estaba suspendida en el aire a una altura aproximada a 4 metros del suelo, desprendiéndose una escalerilla por donde descendió un ser con apariencia humana, que vestía un traje plateado escamado brilloso, ajustado al cuerpo. Sobre su cabeza llevaba una escafandra transparente que dejaba ver su rostro y cabellos rubios, como así esbozó una sonrisa y realizó ademanes con los brazos. E inmediatamente la referida nave despegó con rumbo norte, dejando un destello de luz formando un semicírculo. Este es el punto número 3 del comunicado oficial desarrollado por la policía de la provincia de San Luis, Argentina, y firmado por el entonces teniente coronel Raúl Benjamín López, representando a la jefatura de la policía provincial y al ejército argentino. Luego viene más detalles acerca del incidente, los estudios realizados en las huellas dejadas por el tripulante del ovni, los análisis y demás pruebas efectuadas. En este episodio mundialmente conocido como el caso Dique La Florida, los hombres de negro se hicieron presentes en San Luis indagando los episodios. Investigadores, expolicías, como el señor Hugo Quiroga, y gente de la ciudad observan y le llaman la atención los movimientos de estos extraños personajes, hombres y mujeres, que se dirigieron al lugar de los hechos para ver las huellas dejadas y recabar información sobre los mismos testigos. Hasta la propia dueña del hotel El Volcán, le llama la atención las actitudes de dichos personajes. Un incidente de suma importancia mundial por las investigaciones realizadas y por la calidad de los testigos, sumado a las huellas físicas encontradas en el terreno y la incursión de personal militar y policial en las investigaciones del mismo, dando a conocer el primer comunicado oficial sobre la caminata de un tripulante de un ovni sobre nuestro planeta. Los hombres de negro, como era de suponer, no podían faltar y encuentro en mis archivos más incidentes ocurridos en la Argentina. Quizá uno de los primeros decesos fue la misteriosa muerte del ufólogo Luis Anglada Font, autor del libro La realidad de los ovni a través de los siglos, quien en la ciudad de Buenos Aires es visitado por un hombre de vestimentas de color negro quien le solicita que abandone la investigación y que por supuesto no investigue ni edite más libros sobre la temática. El autor, expiloto de guerra y apasionado investigador en Europa, fue uno de los testigos de los famosos Foo Fighters o bolas de fuego muy comunes durante la Segunda Guerra Mundial, quien consideraba a los ovni como un problema crucial para la humanidad. Poco tiempo después de esta visita, Font sufre una descompensación física que le provocaría la muerte en su país de adopción que fue Argentina, a finales de la década de 1970. Luis Anglada Font fue uno de los grandes precursores de la investigación seria en nuestro país. Un adelantado en la investigación y divulgación objetiva del fenómeno. Personalmente indagué estos sucesos, entrevisté a colegas investigadores, me contacté con la editorial de su libro. Todos los datos me confirmaban estos trágicos hechos y la visita de ellos a su domicilio. Otro de los sucesos acaecidos aquí, sucedió a un profesional joven investigador en la provincia de Buenos Aires. Corrían los años 1983 y 1984 cuando unas misteriosas cartas le llegaban a su domicilio invitándolo a abandonar la investigación ovni. Asimismo le comentaban futuros avistamientos ovni en la República Argentina que más tarde, a fechas informadas, acontecían para el asombro de este investigador. Al tratar de ubicar a dicho personaje, fue imposible ya que el remitente de las mismas, dando como domicilio en la ciudad de Rosario, Santa Fe, no existía. A partir de allí extrañas y constantes llamadas telefónicas le sucedían, ruidos molestos, su correspondencia venía abierta o bien se perdía, principalmente aquellas de ufólogos y centros de investigación consideradas importantes, GEPAN de Francia, España, México, Rusia. Se hizo presente en ese entonces técnicos de la empresa Entel de comunicaciones encontrando todo normal como era de suponer. Hasta que un día sufre este colega, que por razones de seguridad quiere permanecer en el anonimato, un accidente justo cuando en la esquina de su casa ve la presencia de un hombre vestido de negro, que no atinó a nada al ver el accidente. Su estatura era mediana, de mirada tenebrosa que le provocó al ufólogo un cosquilleo en todo el cuerpo. Al salir de su vehículo, se da cuenta que ya nadie había en la calle y era el martes 19 de junio de 1984. La acción de los hombres de negro se hizo efectiva, el colega por muchos años dejó la investigación ya que se dio cuenta que la tarea amenazadora se podría hacer fácilmente efectiva.
Hoy está en nuestras filas, con mucho recato pero con la fuerza que le dice que hay que continuar y encontrar la verdad en todo esto. Sigo citando episodios argentinos y los sucesos ocurridos al investigador ingeniero Oscar Ackerman en 1976 en la ciudad de Buenos Aires, cuando es invitado a abandonar sus trabajos investigativos por parte de extraños personajes. En el año 1978 y siguientes, a varios integrantes de la otrora ONIFE, Organización Investigadora de Fenómenos Espaciales, y el robo de varias documentaciones OVNI en el año 1973 que le llamó poderosamente la atención a personal de la Policía Federal Argentina, que dirigiera el ufólogo y amigo Fabio Zerpa, siendo él mismo también protagonista en varios sucesos en la Argentina y el extranjero, Chile, México. Los incidentes del caso Trancas ocurridos en la provincia de Tucumán el 21 de octubre de 1963, cuando son visitados colegas investigadores por personas vestidas de negro solicitando la no divulgación de los hechos. Recordemos que este es un clásico de la ovnilogía argentina, cuando sus protagonistas integrantes de la familia Moreno, observan 7 ovnis evolucionar sobre su finca, para descender luego sobre la residencia, quedando allí las improntas de sus huellas físicas en el terreno, algunas tardaron cerca de 6 años en desaparecer. Las visitas al escritor argentino, autor de varios libros, de diversa índole, Héctor Antonio Pizco en sucesos ocurridos en la provincia de Buenos Aires, capital federal y en Córdoba, en los años 1978, 1989, 1994, entre otros. Como el caso María Elena Paredes, de agosto de 1981, el caso Mónica Pérez, Mendoza, de abril de 1985. También podemos citar los silencios de varios ufólogos que abandonaron abruptamente el estudio de los OVNI. Y así seguiría enumerando más incidentes argentinos y, caso Faruk Alem, en Mendoza 1980. Caso Río Carcarandá, cerca de Casilda, Santa Fe, octubre de 1989 y noviembre de 1990. Caso Osvaldo Moro, Buenos Aires, 1996, etcétera, etcétera. Los hombres de negro en la investigación OVNI. En octubre de 1993 el ufólogo catalán Andreas Faber-Kaiser publica una nota titulada Entre la vida y la muerte, donde detalla y mi vida vale más que determinadas noticias, que si bien informan, tampoco van a cambiar lamentablemente el curso de la historia. Quien no crea en esta posibilidad, que relea mis artículos y tampoco puedo sacarme de la cabeza el hecho de que mi amigo íntimo, compañero de investigación y auténtico hermano, el periodista argentino Alejandro Vignati sumó ahora 11 años de muerte no aclarada aún hasta hoy, en un hotel de Caracas, Venezuela, desde donde estaba investigando para mi publicación Mundos Desconocidos los últimos experimentos norteamericanos y al cabo de 2 meses escasos de su muerte me vi obligado a suspender la publicación de la citada revista y Andreas Faber-Kaiser, un excelente investigador de lo insólito, fallecería poco tiempo después de escribir esta nota víctima de una cruel enfermedad el 14 de marzo de 1994. Cabe aclarar que el argentino Alejandro Vignati, fallecido en circunstancias aún no aclaradas, también se había ocupado acerca de la presencia de los HDN en la investigación OVNI. Le llamaba la atención la presencia de ellos en algunos incidentes, su tarea intimidatoria a testigos y a ufólogos. El 24 de abril de 1977 se produce uno de los casos más enigmáticos en el vecino país de Chile. Allí el cabo Armando Valdés al mando de una patrulla de 7 soldados, asentados en la región de Chile cerca del pueblo de Putre, zona fronteriza con Perú y Bolivia, estaban apostados allí por posible guerra o conflictos militares que pudieran ocurrir con dichos países. A las 4:00 de la mañana del 25 de abril, asentados en una caballeriza con cerca de 1000 caballos, observan las evoluciones de 3 objetos entre las montañas, del cual uno de ellos se acerca al lugar donde se encontraban los soldados, para luego el cabo Valdés desaparecer por el término de 15 minutos al ingresar en una zona de niebla producida por el OVNI. Pasados estos minutos, el militar aparece balbuceando ustedes jamás sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, además de haberle crecido la barba y su reloj marcando 5 días adelantado a la fecha en cuestión. Enterados de la noticia del caso, vino un silencio total y, transcurridos 22 años de los sucesos, el miércoles 16 de junio de 1999 se presenta por primera vez el cabo Armando Valdés en un programa de la televisión chilena, comentando los pormenores del caso. Su experiencia dice que no fue buena, los seres los consideró como malignos pero a pesar de todo esto, hoy ya no tiene miedo de lo acontecido.
Para sorpresa de todos informó que fue visitado por unos seres extraños a los que definió como seres de negro o hombres de negro. Los mismos los visitaron en reiteradas ocasiones preguntándole varias cosas de su vida y aspectos generales de la misma. Decidió hablar ya que consideró que ya era tiempo de hacerlo. Ya se encuentra retirado de las Fuerzas Armadas. Un incidente de suma importancia teniendo a 7 testigos observadores de la desaparición del cabo Valdés y la presencia nuevamente de los enigmáticos hombres de negro en este suceso ovni. Otro de los enigmáticos casos es el referido al periodista e investigador alemán Karl Brugger, nacido en Múnich en 1942 y especialista en estudios de historias contemporáneas, destacado por la televisión alemana en Brasil para investigar la existencia del cacique indio Tatún Canara, jefe de la tribu Uga Mongulala, que quiere decir el pueblo escogido por los dioses, autor del famoso libro La Crónica de Akakor. Allí detalla el encuentro con brillantes naves doradas y de poderosos extranjeros que llegaron para tomar posesión de la tierra y los extraños dijeron que procedían de un lugar llamado Schuerta, un remoto mundo situado en las profundidades del universo, en el que vivían sus antepasados y del que habían partido para llevar el conocimiento a otros mundos y... Sus 270 páginas detallan varios encuentros y nuevas presencias de naves y seres que vendrían al mundo subterráneo existente en nuestro planeta, ubicados en el Brasil y en nuestra propia cordillera de los Andes. Y es así que el 3 de enero de 1984 es asesinado en Río de Janeiro, Brasil, el gran buscador de Akakor, Karl Brugger, de un disparo a quemarropa causándole la muerte en forma instantánea. La policía aún desconoce el autor de dicho asesinato. Una vez más, la intervención de los hombres de negro impidiendo que la verdad salga a luz y... El investigador y escritor Brad Steiger considera a los hombres de negro como los malos de la ufología. Él mismo relata varios incidentes a ocasionales testigos de fenómenos ovni y a colegas mismos, informando que desde 1973 ha proliferado el miedo y el caos a través de estas visitas. Considera a los HDN como un fenómeno dentro de un fenómeno. Son descritos como seres bajos, complexión oscura y rasgos orientales. Él mismo se vio envuelto en la periferia de estos extraños juegos, llamadas telefónicas, olores viles de alguna entidad, etc. El ufólogo y periodista John Cale comentaba que la víctima de los hombres de negro daba con frecuencia la impresión de haber sido sometido a una especie de técnica de lavado de cerebro que le dejaba en un estado de shock, náusea, confusión mental o incluso de amnesia, que podía durar hasta varios días. Nos dice que cuando un testigo ha experimentado un encuentro con un HDN, los aparatos eléctricos de sus casas parecen dominados por fuerzas extrañas. Los teléfonos suenan a cualquier hora y en él se escuchan voces amenazadoras o sin sentido. Ruidos tipo mecánicos. La actividad de acoso continúa. Más extrañas muertes en el mundo ufológico. Para el investigador norteamericano Cope Shellorn, radicado en Baskerville, Wisconsin, también le llama poderosamente la atención la gran cantidad de crímenes misteriosos en el medio de la ufología. Muertes por tiros de armas, envenenamientos, suicidios, accidentes, virus desconocidos, estrangulamientos entre otras forman parte de la lista de muertes de ufólogos en las más diversas circunstancias, y del cual él desarrolló también un trabajo investigativo acerca de estas circunstancias. Casos recientes como Phil Schneider, Ron Johnson, Ron Rummel, Ann Livingston y Carla Tuner, entre muchos otros, demuestran que estas muertes de investigadores son una cuestión antigua. El primero de ellos, fallece el 17 de enero de 1996, estrangulado. Schneider fue un geólogo que realizó y participó de varios trabajos para el gobierno norteamericano, inclusive en la famosa instalación de bioingeniería de Dulce, en Nuevo México. Schneider sustentaba que algunos tripulantes de los OVNI, los seres de tipos grises, trabajaban en conjunto al lado de científicos norteamericanos. Pero en 1979 hubo un desentendimiento y murieron 66 agentes secretos, FBI y Black Berets, unidad especial de soldados. Él mismo consideraba que 11 de sus mejores amigos y colaboradores fueron asesinados en los últimos 22 años, todos ellos oficialmente catalogados como extraños suicidios. Ron Johnson murió también el 9 de noviembre de 1994, siendo vicedirector de investigaciones del MUFON, Mutual UFO Network, contando con 43 años de edad, mientras participaba de un encuentro en la Society of Scientific Exploration en Austin, Texas. Su muerte, en plena disertación, se mantiene hasta hoy con gran asombro para los participantes y organizadores, y envuelta en un gran misterio.
Su último trabajo fue en el Institute of Advanced Studies, con sistemas de propulsión OVNI. Había sido ya funcionario de Leartech en Austin, Texas. Ron Rummel, exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense, se suicidó con su pistola el 6 de agosto de 1993. Era el editor de Alien Digest y de acuerdo con las informaciones policiales su arma no presentaba señales de haber sido usada, sin sangre ni huellas digitales. Su revista, solo alcanzó 7 ediciones, tocaba asuntos sensibles, como las relaciones alienígenas y humanos. Cabe aclarar que Ron Rummel también cooperaba para otro suicida como lo era Phil Schneider. La ufóloga, contadora Ann Livingston falleció de cáncer de ovario en 1994. También forma parte de la lista misteriosa de muertes dudosas. Livingston era activa colaboradora del MUFON y autora de importantes trabajos investigativos. Ella fue visitada por 5HD en el 29 de noviembre de 1992 en su propio departamento, advirtiéndole que abandone la investigación OVNI. Los describió a todos vestidos de negro, como casi sin rostros y llevando objetos comprimidos semejantes a linternas. La muerte de Carla Tuner, también de cáncer, de mamás, en el verano de 1996. El periodista e investigador Dan Nicasolaro, activo buscador del Área 51 se suicida en 1991. Se le suma la muerte de la ufóloga Mae Busella, también de cáncer, gran difusora de un programa de investigación radial. El astronauta de Ed Slayton cuando estaba a punto de dar a conocer públicamente los encuentros OVNI en el espacio exterior. El capitán Don Aiken, piloto de Aster Nightlines, se suicida en la década de 1980. Otro activo buscador de los OVNI. Por más de 10 años, indagó el ocultamiento oficial OVNI. Más de 30 muertes asociadas entre los años 1985 a 1988, todos integrantes de la SD, Guerra de las Estrellas, como Roger Ide quien se suicida en marzo de 1985 mientras trabajaba para Marconi Sistemas de Defensa. En noviembre del mismo año Jonathan Walsh, empleado de una firma arrendataria de Marconi, fallece en un hotel en extrañas circunstancias. En octubre de 1986 otro científico Asad Sharif se agrega a la gran lista y, también científico de Marconi Sistemas. Matándose supuestamente con una cuerda en el cuello y el otro extremo amarrado a un árbol, para luego entrar a su vehículo y acelerar y, en marzo de 1988 Trevor Knight muere envenenado por monóxido de carbono dentro de su auto. Peter Ferry director de ventas, ambos asociados a Marconi, aparece electrocutado en agosto de 1988 con un cable dentro de su boca. El mismo mes, el científico Alistair Beckham también fue encontrado electrocutado con 2 cables conectados a su cuerpo y otro dentro de su boca. Él era ingeniero de una firma llamada Plea-6 Systems de defensa. La muerte de David Rumjon Jr., en Washington en 1988. Nuevamente suicidio. Y la lista continúa hasta nuestros días y dudas en la muerte del militar de la Operación Prato. Para el ya citado investigador Cooper Shejorn, se suma otra misteriosa muerte a estos sucesos. Es el suicidio del coronel Wiran GBSN de Ollanta Lima en su casa en el condominio Don Vital I, en Iguaba Grande, Cabo Frío, en el litoral de Río de Janeiro, Brasil, el 2 de octubre de 1997. Fue él quien tenía a cargo la Operación Prato, cuya base estaba en el I Comando Aéreo Regional, Comar, en Belén, proyecto confidencial de orden militar, Fuerza Aérea Brasilera, FAB, creado para investigar fenómenos OVNI, principalmente aquellos sucedidos en Belén, PA, entre septiembre y diciembre de 1977, contando e investigando numerosas evidencias de los fenómenos, fotográficos, fílmicos y físicos, siendo además ellos mismos protagonistas de encuentros OVNI y sondas exploradoras y hasta la visualización de los tripulantes de estos objetos. En 1997, luego de 20 años de silencio Wiran Ollanta decidió hablar por primera vez y contar a la comunidad ufológica brasilera, los estudios y experiencias llevadas a cabo bajo su conducción en dicha operación. Los OVNI existen, las Fuerzas Armadas investigan sus maniobras y esconden los casos a la población, comentaba. Más tarde hacía públicas sus afirmaciones en diversas redes televisivas de Brasil, Red Globo y Manchete, y asistió y divulgó por única vez en las jornadas de UFO Río, desarrollados a finales de 1997, la presencia OVNI en la Amazonia, dando a conocer así la Operación Prato por primera vez a la comunidad toda. Pero poco después de brindar estos datos, el militar se suicida en su casa ahorcándose con el cinto de su ropa de baño.
Así fue encontrado por una de sus hijas en su domicilio, como ya dijimos, el 2 de octubre de 1997. Los ufólogos Carlos Machado y el argentino radicado en Bahía, Brasil, Alberto Romero, consideran que se trata de circunstancias misteriosas las verdaderas causas de su muerte. E informa además este último ufólogo bahiense sobre las visitas y presencias de personas misteriosas pocos días antes de su muerte. Estas se suman a las dudas mantenidas también por el ufólogo norteamericano Cope Shellorn. A pesar de que según informaciones de colegas brasileros que nos informaban que el comandante de la Operación Prato sufría desde hace años de un cuadro depresivo, es sugestivo pensar que luego de 20 años de silencio y cuando da a conocer la operación de carácter confidencial militar a los ufólogos y al público en general a través de diversos medios, este se suicide pocas semanas después de brindar estos importantes datos, que confirmaban la realidad ovni y la presencia de sus tripulantes y el real interés de los militares para investigar dichos fenómenos, siendo ellos mismos, los militares, muchas veces protagonistas de estos asiduos incidentes ovni. ¿Suicidio? ¿Y se trata de una nueva víctima? ¿Pero y de quién? Desapariciones. ¿Explicables? En un poblado esquimal de Anjiku, a 1200 kilómetros al norte de Churchill, en Canadá, el 16 de noviembre de 1930, los 50 habitantes del pueblo mencionado, desaparecen abruptamente. En sus chozas se hallaron recipientes conteniendo comida sobre el fuego, rifles colocados, como siempre detrás de las puertas, y hasta prendas de vestir atravesadas por agujas que interrumpieron para siempre su labor. Por una razón que quizá nunca sabremos, hombres, mujeres y niños, abandonaron sus viviendas, sus alimentos, sus perros, sus embarcaciones y atraídos por algo fascinante y desconocido, se esfumaron sobre la tundra helada. Surge así, mi hipótesis de trabajo. Que estos hombres o sus descendientes, fueron secuestrados por seres inteligentes muchos más avanzados tecnológicamente que nosotros, para ser preparados por medio del lavado de cerebro, hasta tal punto en anularlos y convertirlos en perfectos androides humanos, para desarrollar alguna misión específica. Recordemos que a los hombres de negro, se los describe como seres de raza nórdica, de rasgos parecidos a los pueblos esquimales. Y quién mejor que ellos, siendo seres humanos, no tendrían ningún problema en infiltrarse entre nosotros, sin llamar absolutamente nuestra atención. Y es a través de esta, mi hipótesis de trabajo, que la misma es corroborada por el investigador George Smith, del cual cree que ellos pueden venir del círculo polar ártico, y pertenecer a unas tribus primitivas de indios que evidentemente están controlados por seres espaciales, muchos más inteligentes que nosotros. Los hombres de negro, cuya descendencia son de seres no originarios de nuestro planeta, esta raza, y digo raza, porque están en nuestro planeta Tierra, quizás nosotros mismos los hemos visto caminando en nuestras ciudades, sin percatarnos de su presencia. La pregunta surge sola, ¿están los hombres de negro entre nosotros? Los hombres de negro entre nosotros. Hasta aquí los hechos, las pruebas contundentes, vimos sus presencias en todo el mundo en las más diversas situaciones, esta es la realidad que prueba su existencia. Los hombres de negro, están entre nosotros. Ellos están aquí observándonos, vigilándonos, siguiendo nuestros pasos, realizando esta investigación paralela a testigos y ufólogos investigadores del mundo entero. Estos sucesos se reiteran, inclusive como ya vimos anteriormente en nuestro propio país, la República Argentina, al igual que en Chile, Brasil, México, EU. Canadá, España, Francia, Inglaterra, Nueva Zelanda y otros. Citemos como ejemplos incidentes como caso DuPont, Harold, Stuart, Dorsey, Hunt, Gray Barker, Ivan Sanderson, Isla Maury, Newark, Dunmer, Point Pleasant, Virginia, Joseph Davidson, Terenberg, Rex Flynn, Charles Mund, Bruce Katie, Pedro Muñoz, Oficial UFO, Dorothy Kilgallen, James M.C. Donald, Jimmy Carol Lorenzen, Frank Edwards, Paulo de Cavallo Neto, Brad Steiger, Francisco Jurado, Grant Breland N.B., Ebert Hopkins, Peter Krasa, P.A.H., Osvaldo Moro, Osman Simonini, Luis Anglada Font, Andreas Faber-Kaiser, Alejandro Vignati, integrantes del equipo UNIFE, Fabio Cerpa, Mónica Pérez, Elena Paredes, Héctor Apico, Willie Ley, Richard Church, Frank Sully, H.T. Wilkins, Gloria Lee, Della Larson, Dr. Hopkins, Maury Ford, Henry F. Koch, Pheronix, y muchos más, que no podemos detallar, pues ocuparíamos gran cantidad de hojas, y resultaría además cansador seguir enumerando los mismos. Pero todos ellos tienen un común denominador.
las advertencias, las amenazas, las presencias, las muertes dudosas, el abandono en la investigación. Y los encontramos no solo en la investigación OVNI, sino también en todos aquellos sucesos en que personas han trabajado en forma relevante en el conocimiento oculto. Ellos hacen desaparecer a los libros del saber universal, como lo es el de Stanislao de Guapia, D. Rosenkreuzer, Estudios de los Mahatmas, sus misterios y su solución, Zurgeschichte, e Inner Reformation, entre otros. Estos han desaparecido. Numerosas personas tienen copias de otros libros, que son catalogados como prohibidos por los hombres de negro. Como lo son el Papiro Voynich, Neferkatpat y el libro de Thoth, las estancias de Cian y Excalibur, el libro de la locura. Pero los textos originales se han perdido. Los hombres de negro guardan celosamente todos estos secretos y estos testigos, tan dispersos, tuvieron experiencia con criaturas sólidas de otro mundo o de otra dimensión de la realidad, o sufrieron alucinaciones de clase parecida, donde las criaturas pudieran ser una especie de proyección física. Hay notables cualidades de este tipo en los numerosos incidentes descriptos. Charles Browen, Flying Saucer Review. Con esto, espero que quede claro sobre lo que viene sucediendo. Estamos siendo vigilados por algo, y ese algo son los hombres de negro. Todos nosotros debemos traspasar la barrera de lo impenetrable y romper todos los obstáculos de la misma. Debemos llegar donde el hombre nunca ha podido llegar. Para ello, es necesario seguir buscando e investigando con metodología científica en regiones en donde aquellos no se arriesgaron, y no llegaron a investigar. El investigador Ray Barker terminaba su libro, Take Note Much About Flying Saucers, con un terrible presentimiento. Tengo la sensación de que algún día llamarán a mi puerta. También lo harán en la de ustedes, a menos que todos lleguemos a ser más sabios y descubramos quiénes son estos tres hombres. Ese gran buceador español, llamado Antonio Rivera, fallecido en septiembre de 2001, y que también se ocupó del tema comentaba. Son los que han hecho callar a tanta gente que sabían cosas. ¿Esos caballeros, quiénes son? Vuelvo a preguntarme. No lo sé. Considero que el misterio de los hombres de negro sigue en pie. Ellos están aquí entre nosotros cumpliendo una tarea amenazadora y esta organización que alberga en su seno a seres humanoides, poseedores de facultades asombrosas, siguen impunes. Un enigma más, que viene a sumarse al propio, que es el mismo fenómeno OVNI. Sin duda alguna, ya ha comenzado la batalla entre los investigadores del conocimiento oculto y los hombres de negro, HDN, o Men in Black, MIB. Solo nos resta esperar y bibliografía y aportes investigativos. Investigaciones de diversos investigadores ya enunciados en este trabajo de investigación. Investigaciones propias de Guillermo Daniel Jiménez desarrolladas en Argentina y el extranjero, Chile, Brasil, México, e.u.